impactando los continentes con una luz de esperanza, llenando de paz a los afligidos, a los caídos y enfermos. Family Christian Network presenta Agua Viva para todos los que tengan sed de la palabra de Dios. Testimonios de esperanza que edifican su fe. Música de alabanza y adoración que exalta a nuestro Señor. Palabras y consejos para unir a las familias, cumpliendo el llamado de la Gran Comisión: ir y hacer discípulos a todas las naciones. Bienvenidos al propósito nuevo, a la dinámica nueva de Family Christian Network. El doctor de Carol Williamson, fundador de esta red, profeta de Dios, en los últimos meses ha colocado unos cimientos poderosísimos proféticos sobre los cuales tenemos el pastor Ron y yo, Ernesto Cari Renaud, su servidor, la responsabilidad de construir, no para la gloria de Carol Williamson, no para la gloria de la red distribuidora Family Christian Network, sino para nuestro Señor Cristo Jesús. Es una empresa magnífica, poderosa, que pudiera a primera vista parecer imposible, pero en el Señor nada es imposible. Él es el Dios de lo posible. Él hace todo posible. Él nos da todo lo que necesitamos para poder lograr los objetivos que Él nos ha señalado. Y Él nunca nos ha señalado que tenemos que hacer algo para lo cual no vamos a tener ni recursos ni poder. Podemos hacer esto, debemos hacer esto y vamos a hacer esto. Ese esto, ¿qué es? Ese esto es ir y predicar el evangelio a toda criatura sobre la tierra. Eso tiene preguntas, ¿no? Preguntas técnicas, preguntas prácticas. Bueno, ¿cómo vamos a hacer eso? Pues se necesita una red lo suficientemente grande, lo suficientemente capaz para poder lograr esos objetivos. Family Christian Network es eso precisamente. A través o saliendo de Costa Rica, ligándose con los satélites que se liga y con la otra red que toca 4,000 millones de personas en Ruanda, en el África, se puede hacer y se va a hacer lo que el Señor ha señalado que tenemos que hacer. Más, estamos viviendo tiempos críticos. El equipo es pequeño, el equipo no es limitado, pero es pequeño. Y el equipo necesita crecer y crecer y crecer. Y los concéntricos al crecer, va a crecer también la influencia, no de Family Christian Network, no de ninguno de nosotros, sino la influencia del Evangelio de Cristo Jesús en los corazones de aquellos que no conocen a Cristo Jesús. Ese es el objetivo. Decía yo en uno de los últimos programas que el Señor Cristo Jesús dijo dos cosas de manera absoluta. Al llamar a los hombres que llamó, les dijo: sígueme y yo haré de ti un pescador de hombres. Eso define claramente el propósito de cada uno de nosotros. Nos ha llamado a pescar hombres. Claro que hay muchas cosas que detallan en ese proyecto, pero primordialmente a pescar hombres, a traer hombres a los pies de Cristo Jesús. Y en segundo lugar dijo lo siguiente: para que no hubiera distracción en nuestras vidas. El hombre sabio, o Dios diciendo: quien yo considero sabio, quien a mis ojos es sabio, es el hombre, es la mujer que gana almas. El hombre sabio gana almas. Ese es el propósito de todo esto: hacer las cosas con equipos excelentes, hacer las cosas con equipos humanos excelentes, hacer las cosas en un rendimiento excelente y darle toda la gloria y toda la honra a nuestro Señor Jesucristo por poner en nuestras manos lo que necesitamos para lograr ese gran objetivo. Si tiene su Biblia, vaya conmigo a Mateo 22 y versículo 37, donde la palabra del Señor dice lo siguiente: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu próximo como a ti mismo.
De estos dos mandamientos depende toda la ley, dependen los profetas. Jesucristo tenía una gran misión, claro, la cumplió, ¿no? Si no la hubiese cumplido, nosotros no estaríamos aquí este día con las buenas nuevas del Evangelio. Pero la fuente de la cual salió el ímpetu, la fuente de la cual salió el material, la fuente de la cual salió todo lo que fue necesario para que el Señor y esos 12 hombres verdaderamente evangelizaran todo el mundo, es el amor. Es el amor, la fuente del Señor fue el amor. Y ese mismo amor fue lo que causó que Jesús, el Hijo del Hombre, permaneciera completamente y absolutamente enfocado en la tarea. Le voy a explicar eso. Cristo Jesús, hay religiones que dicen que Cristo Jesús predicó en las Américas, ¿no? Y que Él es el gran espíritu del cielo, del cual hablan los indios Sioux, de las planuras de los Estados Unidos, y hay muchas cosas así, pero le voy a decir una cosa: para que todo esto funcione, nosotros tenemos que estar al tanto de lo que el Señor nos ha llamado a hacer, no tratar de ocupar el lugar de otro, no competir por la fama o la capacidad de otro. A lo mejor es la voluntad del Señor que tú nada más tengas una iglesia de 70, 80 personas. Mira, a Él lo siguieron multitudes. Los primeros días eran días gloriosos de victoria tras victoria. Si pudiéramos tocar un tema en ese momento es la de Rocky, ¿no? Él era el Rocky de Israel y lo seguían por todos lados completamente. Milagros, sanidades, liberaciones y las grandes multitudes, no muy diferente a hoy. Pero cuando Él anunció un cambio de dirección y un cambio de intención, desaparecieron las multitudes y se quedaron un manojito de hombres que después de que Él se entregase a ellos, tocarían el mundo de manera permanente para Cristo Jesús. ¿Cuál fue el llamado de Cristo Jesús? Predicarle a Israel. El Señor nunca salió de los parámetros geológicos o de los parámetros de su país, jamás salió. Predicó a quien Él tenía que predicar. Claro, dice uno, ¿pudiera Él haber predicado sí, cómo no? Claro que sí, pudiera Él haber predicado en otras partes del mundo, pero sabemos que Él fue llamado a Israel, a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, y Él se ubicó ahí. Pero Él levantó un equipo con ese amor y con ese enfoque y los preparó con generales. El general Pedro para la circuncisión y el general Pablo para los gentiles. Y fueron, Santiago fue a la India. Y es interesante pensar que en un momento India fue cristiana, fue un país cristiano, fue un país que creía en Dios. Que luego se hizo apóstata y luego se hizo un país idólatra como lo es ahora, pero ellos sí cumplieron la misión de tocar al mundo que ellos conocieron con el Evangelio de Cristo Jesús. Nosotros también tenemos que enfocarnos. ¿Cómo? Haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer, haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Mi propio llamado es mi país es México. Ahí soy protagonista y amado por muchos y antagonista y odiado por muchos más. Pero así es la vida, ¿no? Como dicen los franceses, c'est la vie. Así es la vida, eso no importa. Yo no soy un hombre que juzgo a nadie. Yo no soy un hombre que mayoro en los errores tuyos, sino que a mí me compete ver lo que de Cristo hay en ti y magnificar aquello y alentar aquello y usar aquello para que tú también identifiques y cumplas tu propósito. Yo sé que hay muchos varones viéndonos ahorita que están sirviendo a Dios, que se han lanzado valientemente a los campos de la cosecha, pero que no saben quiénes son o qué deben de ser o cómo deben de ser. Estamos aquí, el Espíritu Santo primeramente, el pastor Ronald, su seguro servidor Ernesto Cari Renaud, para ayudar de la manera que nosotros podamos ayudar a que usted identifique, a que usted ubique
y que lo que usted tiene que compartir y tiene que ofrecerle al cuerpo de Cristo Jesús lo haga, pero que lo haga desde un punto de vista, desde un enfoque de poder. ¿Qué es lo que da poder a nuestras vidas? ¿Qué es lo que da una dinámica activa y poderosa a nuestras vidas? Bueno, que estemos en el lugar donde Dios quiere que estemos y que estemos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Antes de venir a Costa Rica, mi corazón estaba dirigido a regresar a México porque tengo muchas cosas que hacer en México. Y cuando se abre esta gran puerta, yo confiero con mi Señor, hablo con mi Señor en ayuno y oración y le digo, Señor, me parece que es demasiado al sur. Costa Rica, San José, Costa Rica, y el Señor me habló estas palabras, no se me van a olvidar a mí nunca. La ruta corta yo soy el que la conozco, la ruta más rápida para la salvación de México y para el rendimiento de tu ministerio en México, y yo lo sé, obedéceme a mí y eso se cumplirá. Ahora, aún teniendo ese conocimiento, yo no tengo la menor idea de que se está abriendo una puerta para que yo pueda ser parte humilde, parte pequeña, una partícula en la posibilidad de tocar a 7,000 millones de personas con el Evangelio de Cristo Jesús. ¿Qué es lo que puede lograr que una persona abandone su visión y someta su visión a la visión de Cristo Jesús? Usted dice, no, mi visión está sometida a Cristo. Si su visión está sometida a Cristo, usted está entregado a una sola misión, y es predicar el Evangelio a toda criatura, hacer discípulos, identificar a esos discípulos, equipar a esos discípulos y lanzar a esos discípulos a un lugar de rendimiento para el cuerpo de Cristo Jesús. Estamos aquí precisamente para eso. Estas grandes facilidades que el doctor de Carol Williamson, con mucho sacrificio, porque no estamos hablando de centavos, estamos hablando de cientos de millones de dólares que han sido dados, están aquí en Costa Rica, no están en los Estados Unidos, no están en Europa, están en Costa Rica y en África. Yo tengo familiaridad con África y puedo decirle que la repetidora que está ahí y lo que está ahí es único en todo el continente del África. África todavía no sabe ni lo que tiene a la mano, pero nosotros sí sabemos. Y tenemos que entender una cosa más, que es el momento para Latinoamérica. Yo recuerdo en los 50s, la nación de Puerto Rico fue visitada fuertemente por el Espíritu Santo de Dios. Y gracias a ellos y a los misioneros que entregaron sus vidas, literalmente Centroamérica y Sudamérica fue evangelizado para Cristo Jesús y comenzó todo el gran mover del Evangelio en Centro y Sudamérica. Ahora el Señor nos está dando a nosotros, no individualmente, sino como cuerpo en Cristo, como el cuerpo de Cristo Jesús, de salir a predicar el Evangelio de Cristo Jesús a través de la técnica que está en nuestras manos, ofrecerle a usted la capacidad de que su voz grande, mediana o pequeña se oiga y se oiga con validez por miles de millones de personas en este mundo. Algo, Pastor Ron, de suma importancia, crítico. Hay una frase que yo estoy repitiendo mucho ahora a todas las personas con las que me encuentro, especialmente los cristianos y pastores, y les digo, la gente necesita a Dios. Los gobiernos a través de las edades han estado muy preocupados por sus ciudadanos, ¿verdad? Algo que les preocupa mucho siempre, hablan pues de la parte siempre económica, de que eliminar la pobreza o aliviar la pobreza. Y los estados siempre están queriendo proveer todas las necesidades para sus ciudadanos. Han hecho grandes esfuerzos, se han cobrado grandes impuestos, se han hecho todo tipo de programas sociales. Hay recursos, la verdad es que hay recursos, se han desperdiciado, mal usado esos recursos, se ha hecho toda clase de esfuerzo para ayudarle a la gente, dicen ellos, ¿verdad?, a mejorar su calidad de vida y ya los seres humanos pues tenemos bastante tiempo en esta tierra y si habláramos solo de la era contemporánea, podemos decir, no lo han logrado. No lo han logrado. Con todos los recursos y todo. Y cuando han llevado recursos materiales a áreas pobres, vemos que esa no es la respuesta. Entonces, por eso que estoy usando mucho esta frase ahora diciendo, la gente necesita a Dios. Necesita a Dios. El mensaje del Evangelio, cuando Cristo
muere en la cruz, cuando Él viene a llevar esa necesidad al hombre, que era salvación. Él viene, Dios mismo se encarna en Jesucristo y muere por nosotros, derrama su sangre y nos trae salvación. Y antes de irse a los cielos, Jesús le dice a sus discípulos, vaya y prediquen el evangelio. Él nos dijo, vaya y repartan comida a los necesitados, vaya y hagan programas sociales, aunque no estoy diciendo que no deben hacerse, pero la necesidad básica del ser humano es Dios. Y ahora tenemos una gran oportunidad que se nos abre a los latinoamericanos de usar este púlpito universal, por así llamarlo, sí, ¿verdad? Para que le hablemos a las gentes de lo que realmente ellos necesitan. Así es. El evangelio es la persona de Dios. La gente está sin identidad, tiene problemas de depresión, tiene problemas de inseguridad, y gente a veces que tiene el dinero, que tiene los recursos materiales, igual se están suicidando, igual se están usando drogas, porque no es ni mucho dinero ni poco, no es pobre ni rico. Lo que el ser humano necesita se llama el Señor Jesucristo, el amor de Dios, el perdón de sus pecados, un encuentro personal con Jesús. Una frase en la Biblia que respalda lo que usted acaba de decir de manera enorme es, Cristo le dijo en forma general, los pobres siempre los tendrán. Así es. Entonces sabemos, eso no alivia la responsabilidad de alimentar, de hacer porque lo que nosotros tenemos que hacer. Porque el Evangelio también conlleva una responsabilidad hacia el pobre, de llevarle el pan al necesitado también. El Evangelio nos enseña eso. Así es absolutamente, verídico, eso es absolutamente necesario. Pero el énfasis es que al cambiar la naturaleza del hombre, la capacidad de dar incrementa enormemente. Uno de los problemas que ha habido en el cuerpo de Cristo Jesús es un mal enfoque de a dónde y cómo deben de ser usados los bienes del cuerpo de Cristo Jesús. A mí me gusta mucho leer, soy prolífico leyendo y me gusta mucho hacer estudios, ¿no? En el 2006 hubo un estudio en los Estados Unidos que le va a parecer casi un cuento de hadas. Y digo negativo, no positivo. Hicieron un estudio de las denominaciones de los Estados Unidos. Y el final del estudio dio estas frases a conocer. En los Estados Unidos, el mundo cristiano en el 2006 se gastó 47 mil millones de dólares comprando comida para perros y gatos. 47 mil millones de dólares para sus perros y sus gatos. A mí me encantan los perros. Los gatos, sí, ok, son criaturas de Dios. Pero aquí está lo terrible. Ese mismo grupo de cristianos invirtieron menos de $1,000 millones al campo misionero. Esa es una tragedia. Es una tragedia, no hay duda. En ese estudio se citaron varias iglesias. Aquí sí ya no voy a identificar denominación ni mucho menos. Pero una de las denominaciones, a dar la dinámica económica de su iglesia, dio un reporte económico. Y en ese reporte económico reportaron que tenían $400 millones en inversiones, que tenían plantas con un valor en exceso de $100 millones. Una iglesia, es una iglesia en una sola ciudad, con una existencia de 130 años. Y que invirtió en dádivas $1,240 en ese año. $1,240. Una gran tragedia. A mí que no me digan que no hay dinero en el Evangelio. Hay dinero en el Evangelio. Pero ¿cómo pueden las denominaciones? Lo he visto, esto es récord público. Usted va a la librería de Congreso en los Estados Unidos y esto todo está citado ahí. Hay una denominación que predica el Evangelio, que predica la santidad, que predica la separación. Si usted ve su constitución, la constitución es perfecta, ni usted ni yo vamos a encontrar nada que contrariar en esa constitución. Y esta denominación en particular tiene inversiones de $13,000 millones y entre las cosas que han invertido son clubs nocturnos, licor, tabaco. Ahora, ellos balancean eso diciendo que eso es tomar dinero del impío
para que los justos lo manejen, pero pastor, yo no lo veo así. Jamás. Yo no lo veo así. Yo veo una grosa irresponsabilidad del manejo del dinero del Evangelio. El dinero del Evangelio no es para que pueda yo tener un mejor edificio, que vaya yo de un edificio chico a una gran iglesia y de una gran iglesia al Auditorio Nacional y un gran pabellón. No, el dinero es para invertir en personas. Ahí ¿sabe qué? Estamos dependiendo del gobierno para que alimente a los pobres, pero no es la responsabilidad del gobierno alimentar a los pobres. Esa es una responsabilidad que Dios le dejó a su iglesia. De la misma manera, el éxito de esta red, de Family Christian Network, el éxito de la empresa que nosotros hemos comenzado ahorita de tocar el mundo con el Evangelio de Cristo Jesús, el peso de la responsabilidad no es de Coca-Cola o de Walmart o de Kentucky Fried Chicken o de ninguna empresa de ese tipo, es de la iglesia de Cristo Jesús. Es el mandato, la misión específica que es la Jesús misión nos ha dado. específica. Y eso, ¿cómo lo vamos a manejar? Mire, durante muchos años yo preparé las campañas para el doctor Morris Cerulo en todo lo que es Latinoamérica. Tengo mucha experiencia que usted tiene también con pastores, etcétera, etcétera. No le miento. La primer bronca que siempre había cuando nos sentábamos todos a discutir la dinámica y la dirección de la campaña es quién iba a estar como el supervisor de las finanzas. Qué triste, ¿no? Una tristeza risible que ese fuera el punto usted sabe muy bien que en esas campañas se ganaban miles y miles y miles de personas en las campañas y eso. Se dejaba un programa de seguimiento que a toda iglesia le tocaban 300, 400 tarjetas. El porcentaje de seguimiento a esas personas, cero. Cero, así es. ¿Dónde está el amor por las almas? Se va todo en un programa nomás, ¿verdad? Así es. Y vemos a la gente como otra participación más para que nosotros estemos al tanto con nuestro proyecto económico de la iglesia. En vez de decimos, ¿qué puedes hacer tú para el ministerio? En vez de decir, estamos aquí para hacer por ti lo que tengamos que hacer para que tú triunfes como ser humano y si es posible, para que tú tengas triunfos en el contexto cristiano también. Todos los grupos organizados tienen una filosofía de poder y usted lo está mencionando ahora, a veces se organizan ciertas cosas cristianas con una filosofía de poder, una vez más guiada por el mundo. Pero la filosofía de poder que nos enseña Jesús es el servicio. Es servir a las personas, es entregarnos a ellas. Y usted mencionaba también el mandamiento del Señor de amarlo a Él primeramente y luego al prójimo, que es el motor, decía usted, de todo esto es el amor. Entonces tenemos que de verdad actuar como cristianos y seguir los pasos de Jesús. Otra vez, Dios se encarna en Jesús por amor hacia nosotros. Y viene y entrega su vida y vive entre nosotros y se hace uno más de nosotros. Viene a servir. Y esa es la filosofía de poder que el cristiano tiene que demostrar en esta sociedad. Vamos a ganar a muchas personas, vamos a traer transformación. Yo creo que se va a dar una transformación en nuestras sociedades, que la palabra de Dios nos lo enseña, pero tenemos que ser guiados por la filosofía de poder de Jesús, que es el servicio. Ese servicio es amar, es considerar a otro mejor que uno, es considerar las necesidades de otro como más importantes que la nuestra. Es un desafío a apartarse del egoísmo, apartarse de la búsqueda de fama, apartarse de esa cosa que es tan particular a los hombres, la proclividad de siempre buscar hacer más confortable el nido de uno, ¿no? Yo recuerdo cuando primero me salvé, cuando primero me entregué a Cristo Jesús, yo estaba dentro de una denominación y recuerdo que mi primer meta fue ser el director de distrito más joven de la denominación y me lo propuse y lo logré. Ahora en retrospecto veo yo y digo, y bueno, ¿y eso qué? ¿Qué logró? ¿Qué hizo? Y no fue sino hasta que el Señor me mostró a mí la importancia de un alma que yo pude entender hacia dónde tenía que perfilarse mi vida. Y a lo mejor alguien que me esté viendo, y particularmente en mi país, pues le tomó mucho tiempo agarrar la onda,
Y dije, pues también a Jacob, ¿no? Pero a los 60 y pico de años el Señor lo transformó de Jacob a Israel, ¿no? Entonces, pues hay esperanza para mí. Hay una oportunidad para mí. Para todos nosotros. Así es, para todos nosotros. Pero a mí me sacude el desperdicio de los bienes que llegan al Evangelio de Cristo Jesús. Hay una organización para iglesia, no iglesia, pero para iglesia. No voy a nombrarla tampoco porque sí hacen mucho bien. Me acabo de dar cuenta que tienen más de 16 mil millones de dólares en inversiones. Es para que jamás en la vida tuvieran que pedir una ofrenda más. Definitivamente. No, hay que sacar la papa del banco y hay que franquearse con las necesidades del cuerpo de Cristo Jesús, ¿o no? Definitivamente. Es absolutamente importante. Están atesorando, como dice Jesús, en esta tierra. En Crónicas, pastor, no sé si usted recuerde que la gente de Israel dio hasta que tuvieron que decirles, ya no den, ya párenle, hay demasiado. Y de lo que quedó en los montones, el sacerdocio y el rey de Israel dijeron, miren, con todo esto que no necesitamos, vayan e identifiquen a varones en la tierra que tengan algo constructivo que hacer y habilítenlos, denles para que logren su propósito. En cambio, la filosofía de los seres humanos es, mírame a mí, ¿no? Si tú tuvieras fe, tuvieras todo lo que yo tengo. Interesante la economía de Dios, de la palabra de Dios. Dios está en contra de la acumulación y por eso existía el año de jubileo. El año de jubileo es una ley de Dios, además de mucha justicia, porque Dios es un Dios justo, pero también eliminaba totalmente lo que era la acumulación, cuando ya las deudas se liberaban. Si alguien no había pagado sus deudas o no había podido pagar sus deudas en el año del jubileo, esa persona que tenía muchos que le debían, tenía que soltar eso. Así es. Y es una de las cosas que Dios, a través del año del jubileo, nos enseña, que Él está en contra de lo que es acumulación. Y si el Señor bajo la ley, bajo el brazo de la ley, daba esa oportunidad, que casi no tiene sentido bajo el contexto de la ley que Dios diera esa oportunidad de ser completamente libre. Es más, tenían que regresarle sus tierras. Así es. Si había perdido sus tierras, tenían que regresarle sus tierras y todo eso. Entonces, ¿cuánto más bajo la gracia? Claro que ¿Cuánto sí. más debería de ser bajo la gracia del Señor? No, es increíble, ¿no? Es increíble lo que el Señor tiene preparado. No lo hemos visto todavía. No hemos palpado todo lo que el Señor tiene para nosotros en este gran mover en los últimos días. Ahorita que estábamos hablando, el pastor Ronald y yo, sentí algo mover dentro de mí, hablando de deudas. Una de las cosas que deberíamos nosotros como cristianos querer es no deberle a los hombres nada más que amarlos y tener para poder dar a toda buena obra. Te voy a decir algo, Family Christian Network es una magnífica obra, pero no es una magnífica obra que te está pidiendo ninguna otra cosa más que tú participes espiritualmente con nosotros y creas con nosotros que la gran tarea se puede lograr. En el nombre de Cristo Jesús voy a hacer una declaración ahorita. Padre Santo, para todo aquel que está viendo ahorita este canal, en el nombre de Cristo Jesús, decreto, Padre Santo, que tú milagrosamente vas, Padre Santo, a liquidar deudas de muchos, Señor, y que vamos a tener testimonios después de este programa de que deudas fueron milagrosamente saldadas, de que milagros económicos sucedieron en situaciones donde simple y sencillamente parece ser que no hay economía. Si tú necesitas a Cristo tu Salvador, extiende tu mano hacia nosotros. Te amamos y nos vemos pronto.